un momento nos pidieron a ver si podíamos interceder con el gobierno o si podíamos interceder, por ejemplo, ante la AFIP, cosa que no hicimos nunca. Pedía de... Sí, porque en realidad el diario Hoy desde hace mucho tiempo tiene una situación muy irregular. Es un diario que no se vende, que se regala, es un diario que prácticamente no tiene publicidad y que tampoco incorpora demasiada publicidad oficial. Yo creo que efectivamente es un diario que vive fundamentalmente de la extorsión política. Creo que en realidad la forma de actuar era precisamente plantear la posibilidad de hacer determinadas denuncias a cambio de pautas publicitarias o cuestiones por el estilo. A ver, la pregunta, Miguel, de Juan Cruz es muy buena. Hoy me contaba un candidato, un futuro candidato, en un distrito de conurbano bonaerense, la tercera, en La Matanza, que Balcedo ofrecía sacar un diario gratuito a cambio de 8 millones de pesos justamente para hacer lobby con un candidato. Por eso, retomando, si alguna vez se le había acercado a ustedes al radicalismo, a pedirles, ¿no? Pienso en el caso de Narváez, ¿no? Que se retira de la política en medio de una discusión con un empresario periodístico al cual él acusaba de extorsión, que directamente fue algo que terminó en una pelea. O sea, pienso que Balcedo respondía principalmente a eso, puntualmente, a ese tipo de enfrentamiento, de extorsión. Sí, seguro, pero además yo creo que además existía este otro tema que está vinculado con el sindicato. Y a mí me parece que es muy importante que nosotros consideremos que en la Argentina este es un problema muy grave. El tema de la corrupción vinculada con el sindicalismo, incluso la corrupción vinculada también con los funcionarios políticos, es un tema demasiado grave sobre el que tenemos que actuar con toda decisión y rápidamente, porque genera un problema realmente importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la justicia, ¿no? Sí, hubo una información también que tiene que ver con el diario Hoy, que tiene que ver con la información de último momento que ha ocurrido en todo lo que es la causa de Balcedo, es que a la madre de Balcedo, que está a cargo del sindicato, no del sindicato, del diario, la que apareció en su camioneta contándoles que los iba a echar a todos, casi gozando y prácticamente jugando con la cantidad de familias que van a perder su principal fuente de ingreso, que habían tomado el diario en forma pacífica. Ella se apareció ahí. Hoy el juez Creplac le pidió una indagatoria. Le pidió la indagatoria a Miriam Nené Chávez. Nené la conocen en el diario Hoy. Era la titular del diario Hoy hasta 2016, si no me equivoco, que asume Marcelo Balcedo en la conducción del diario. La citó a indagatoria, pero no por esta causa el juez Creplac, por una causa de evasión anterior que ya estaba investigando el juez. Una causa que puede generar problemas, porque ya significaría que está toda la familia con problemas judiciales. Estamos hablando de Balcedo, de su esposa Paola Fielle, que era la que en los hechos iba al diario Hoy en los últimos tiempos y daba las órdenes que mandaba Balcedo. Y a veces contaban colegas del diario Hoy, ni siquiera ellos estaban en el diario, habían puesto cámaras para ver todo lo que hacían los periodistas y los empleados del diario y levantaban el teléfono cuando veían algo que no les gustaba. Y ahora Nené Chávez, que es la que en este momento decidió cerrar el diario y no darle ningún tipo de respuesta a los trabajadores. Y quien queda en todo este entramado es la hermana de Balcedo, que es la que tiene propiedades en los Estados Unidos, junto con el empresario que era, o al menos Baudry, Mario Baudry, con el que tiene esa propia sociedad en Miami, con un par de propiedades que hay que ver si Creplac llega hasta ahí. La verdad no he leído si las incorpora o no, pero lo cierto es que toda la familia Balcedo va a tener que dar explicación. Toda la familia Balcedo, y es importante esto que decíamos, no le dan respuesta a los trabajadores del diario. Son colegas que están con problemas laborales en este momento. Más de 200 familias. Más de 200 familias y son sindicalistas, supuestamente. Estamos hablando de sindicalistas que cuando tienen que ponerse el traje de empresarios no le dan respuesta a los trabajadores y listo, no se preocupan por ellos, no responden a lo que los trabajadores necesitan, por lo menos una indemnización justa. Miguel, te tengo que hacer una consulta. Ayer hablábamos con Adrián, hablábamos con Gabriel, tratamos de evaluar de todo lo que estaba pasando y en este análisis que hacíamos, incluso con Ezequiel también, sobre qué es lo que hacen los gremialistas, ¿no? El gremialismo defiende a los trabajadores, se defienden ellos mismos, son parte de la política, que la justicia hoy los esté apretando, entre comillas, es parte de un embate judicial del gobierno de Cambiemos contra el sindicalismo. ¿Cómo lo ves? No, tomando esto último, yo creo que la justicia está actuando de manera independiente y me parece bien que sea así, me parece que tiene que actuar la justicia. ¿Nada tiene que ver la discuta de reforma laboral con coincidencias? La verdad es que creo que no. Yo creo que existen muchos antecedentes que hacen que la justicia no pueda seguir mirando para el costado.
La justicia tiene que empezar a actuar con estas cosas, está casi obligada a empezar a actuar con este tipo de cuestiones, y me parece que es fundamental que esto sea de esta manera. Creo que la actitud de algunos sindicalistas de tratar de presionar sobre el gobierno nacional para impedir que la justicia los investigue es realmente muy cercano a la extorsión. ¿Algún nombre que sientas que está haciendo? Bueno, me parece que, por ejemplo, algunas declaraciones en los últimos días que se han hecho de Barrio Nuevo, por ejemplo, no son muy felices. Me parece que Barrio Nuevo asocie lo que está haciendo la justicia con el gobierno nacional, me parece un error importante de parte de él. Y la verdad es que debería ser la propia conducción sindical, los propios sindicatos los que trabajaran para terminar con este tipo de corrupción que existe. Es absolutamente innegable que muchos dirigentes sindicales, como muchos dirigentes políticos también, no pueden demostrar el origen de sus bienes. Bueno, y la hablamos. verdad es que hay que terminar con esta realidad en la Argentina de una vez por todas, porque en definitiva lo que termina haciendo esto es perjudicar al sistema gremial argentino. Sí, ¿no? Adrián. No, en pos de hacer lo mismo de siempre, separar la parte del todo, celebro que hablemos de algunos sindicalistas, no de todos, porque efectivamente Claro. hay muchos dirigentes sindicales que sí vienen dando una pelea desde adentro del Sí, sindicalismo de hace muchos años. Pienso, por ejemplo, en la constitución de la CTA como una confederación de trabajadores que se separa de la CGT en su momento, entre otras cosas, justamente... Claro, nadie puede acusar de por- Genaro de Exactamente. Sí, bueno, yo pensaba en Germán corrupción, Abdala Marta como Maffei. como Por supuesto, fundador, por supuesto. Germán fue fundador, pero Sí. también Víctor de Genaro y demás. Pero digo, no quiero dar nombres propios porque es ofensivo y hay muchos, insisto, muchos que no tienen nada que ver con estas prácticas y vienen dando esa discusión desde adentro. Justamente con qué idea, la de separar, la idea de hay sindicalistas que son corruptos, que no cumplen con su tarea, en el caso de Balcedo no solamente la incumple con sus afiliados de SOM, sino con sus propios trabajadores del diario. Y también hay otros sindicalistas que sí valorizan la tarea gremial, la llevan adelante, después mejor, peor, digamos, son valoraciones políticas, pero no hay ahí una cuestión legal que discutir. Por eso hago siempre esta Vamos a diferenciación. sumar al diputado Alejandro Grandinetti, diputado por la provincia de Santa Fe del Frente Renovador. Gracias por venir, buenas noches, ¿Qué tal? diputado. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Está habiendo justicia que está avanzando contra las causas que estamos viendo o está habiendo persecución contra los sindicatos? Me parece que la investigación en todo término está muy bien, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que no solamente descubrimos y tienen que ir presos aquellos que robaron, si están hablando de cerca de 35 millones de dólares, digo, más o menos es lo que se está especulando, no creo que haya sido sacado de los trabajadores que representaba a este hombre. Creo que hay que indagar un poquito más a ver de dónde salió ese dinero. Algunos, incluso hay está una causa que pensando? lo vincula con las... Hay una causa que lo vincula, por ejemplo, al lavado de activos de la banda de los monos de la ciudad de Rosario. Pero independientemente de cuál sea el origen o no, el lugar que está, me parece que está muy bien que se lo investigue. Ahora, fíjate que cuando la justicia también actuó un ministro de Trabajo, interviene un sindicato, el juez y el ministro nombran 200 personas, entre ellos parientes, al cuñado de Estamos hablando de Triaca y estamos Soto. hablando de Triaca y Canicoba Corral. Entonces, creo que hay que tener cuidado y me parece que está muy bien que hay que investigar todo, pero la verdad que el ejemplo del oficialismo no es un ejemplo de mayor transparencia, ni mucho menos, ¿no? Hoy nosotros hicimos una presentación con respecto a un decreto de necesidad de urgencia del Ejecutivo, Sí. y en ese decreto de necesidad de urgencia incluso hay algunas normativas, como por ejemplo el tema de licitaciones de obras públicas, donde vamos a contramano, para nosotros es inconstitucional ese decreto, vamos a contramano de mayor transparencia. Me parece que está muy bien, ¿no? Y que la justicia tiene que investigar absolutamente a todos. Y que el ya ministro vamos a volver que al no tema nombre del- cuando interviene alguien, que no nombre a sus Vamos a parientes. hablar del tema de DNU, pero estás hablando de Triaca. ¿Para vos tiene que renunciar Triaca? Me parece que es irrelevante que uno le marque al presidente de la Nación, sabe lo que tiene que hacer. Lo que yo digo que es muy grave lo que ha ocurrido. Estamos hablando de aquel que tiene que velar por el trabajo blanco y no estoy hablando ni siquiera del trabajo de la trabajadora en negro que se le imputa al ministro, sino que interviene un sindicato para hacer lo mismo que hacen los sindicalistas que están criticando. Y se reparten los cargos que tienen Pero- en esa intervención. Alejandro, Convengamos que la interventora del SOMU, donde estaba el Caballo Suárez, es hoy senadora. Entonces, en realidad... sí, a ver, Gladys Alejandro, yo González. te interrumpo, porque Gladys yo González. coincido con vos en que lo del SOMUS quizás es la parte más fuerte y con mayor carga
irregular que tiene el propio TRK. Pero ¿considerás que lo de tener una trabajadora en negro siendo el ministro de Trabajo, reconociéndolo, y hoy hay una novedad que la vamos a explicar ahora en minutito? Es gravísimo. ¿No es algo menor? Es gravísimo, no. Lo que te estoy diciendo es, como estamos hablando recién del tema de los sindicalistas, cuando nosotros decimos vamos a tener un modelo que es el SOMU, que lo vuelven a ganar los sindicalistas y no el candidato oficial, lo que se descubre después es que el juez que interviene más el ministro que interviene lo usaron para caja propia y poner a allegados de él, ¿no? Gabriele, hoy hubo una novedad y la